¿Cómo está Alejandro Salas? Muy buenos días, tenga usted. Rodolfo, ¿cómo estás? Muy buenos días a los amigos de Nativa. Desde el punto de vista lógicamente político, ¿qué impresión tiene de las ocurrencias en Ayacucho con la presidenta? Lamentable, ¿no? La violencia nunca va a ser buena en el país. Y es algo que ya se viene repitiendo hace bastante tiempo. Y se dijo en su momento, ¿no? Recordemos cuando, por ejemplo, el expresidente fue a Tacna, que lo agredieron desde los edificios con huevos que podían ser piedras o podían ser balas. Se manifestó, pero lo que hubo, digamos, más bien en repercusión fue burla, ¿no? Trataron de normalizar la violencia. Hoy en día esas voces, de una u otra manera, manifiestan, digamos, su preocupación por lo que ha pasado. Es lamentable, como te digo, lo violento nunca va a ser absolutamente bueno. Y yo creo que sí, que acá había un tema de... O hay un tema de negacionismo por parte de la presidenta. Para decir, ella se niega al hecho de que una gran parte del país, o la mayoría del país, no le da la legitimidad. Y ante ese negacionismo insiste y persiste en querer estar en un lugar no apropiado, o definitivamente está muy mal asesorada, ¿no? Eso le iba a decir, ¿no? De pronto la han asesorado y le han dicho no vayas, y simplemente ha impuesto su posición y ha querido ir. Justamente a eso me refiero con el tema del negacionismo. O de pronto no han hecho un análisis correcto y sobre esa falta de estudio, de inteligencia, digamos que le han dicho anda, no va a pasar nada, todo está bajo control, han fallado, ¿no? Ahora, ahí entiendo el brazo derecho de la presidenta es el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? El señor Otárola, ¿o no necesariamente? No, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Él es el que de una u otra manera no solamente es el portavoz de acuerdo a lo que establece la Constitución, sino que definitivamente tiene que coordinar con todos los ministros cada campo de competencia de los ministerios con la finalidad de poder trasladarlo y volvemos al tema que usted mencionaba, ¿no? El negacionismo. O sea, el problema también es con él. No se da cuenta, no percibe lo que significa las atrocidades ocurridas en diciembre del 2022 y los primeros meses del 23. Yo creo que están viviendo en una burbuja, ¿no? En una burbuja donde están absorbidos, a veces el poder adormece, ¿no? Y creo que no salen de ese adormecimiento. O sea, hay que vivir la realidad, hay que mirar la realidad. Y mira, con este caso, yo te pongo un ejemplo, ¿eh? En el gobierno pasado, quienes conocemos de política y leemos un poquito de historia, yo me acordé mucho de lo que le pasó a un presidente en Ecuador, Miguel Roldós, que coincidió con otro presidente, un presidente de Panamá, Omar Torrijos. Ambos en 1981 el avión se les cayó. Murieron. Entonces, en algún momento determinado, yo siendo ministro de Estado, en una conversación que tuve con el expresidente, le dije, ya la oposición, la desestabilización es tan fuerte, presidente, revise usted un poquito de historia, en cualquier momento se le puede caer un avión, porque están buscando o vacarlo o suspenderlo. Ya no se sube avión por lo menos 3 meses, y me hizo caso, porque inclusive trataron en un manifiesto de vuelo de poner como que uno de los prófugos había subido al avión, o sea, se había manipulado ya el manifiesto de vuelo. Entonces eso me llamó la atención. Y dije, ya se empieza a ver un tema acá con los vuelos. Claro. ¿Avión o helicóptero? No se te puede... Entonces le dije, no te subas ni avión ni helicóptero por lo menos 2 o 3 meses. Se lo dije solo. Pues le dije, hay que leer un poco de historia en política. Cuando no se puede por un lado, se busca otro lado. ¿No? Me hizo caso. Por lo menos esos 2 meses trató de no movilizarse mucho, ¿no? Pero es que hay que estar atentos a todo lo que puede pasar siempre, ¿no? Y alguien a quien se le hizo esta persecución política incluso antes de asumir, cuando ya era electo presidente. Pero por supuesto, claro, y eso es algo que es innegable. O sea, lo que uno siempre tiene que ver acá es el marco constitucional, el marco democrático, el campo de estabilidad democrática y la figura de quien representa un presidente de la República, ¿no es cierto?, que personifica a la nación. No importa quién sea el presidente o la presidenta, pero eso es algo que no se entendió. Lo que hemos acostumbrado, lo que nos venimos acostumbrando es a desestabilizar la democracia. Si un presidente está inmiscuido en actos de corrupción o en cualquier otro acto, es electo por 5 años y que la justicia hable con él después de haber, digamos, recibido el encargo y ejecutado lo que tenía que hacerlo bien o mal. Pero nos acostumbramos a desestabilizarnos en el país, a generar este tipo de violencias políticas que hoy empiezan a pasar factura, ¿no? Empezamos a ver, claro, hoy día sí se trata de tomar conciencia, ¿no? Por supuesto está muy mal lo que ha pasado. No podemos vivir en un país donde la violencia sea la regla, bajo ninguna circunstancia. Pero bueno, eso es hace bastante tiempo. Recién ahorita algunos han abierto los ojos, ¿no? Antes no lo veían, ¿no? Porque se trataba de un presidente que era campesino, pues, ¿no? Quienes agreden a la presidenta, o sea, la que la confronta es la señora Ruth Bárcena, que ya todos sabemos que perdió a su marido en las circunstancias terribles, donde también pierde a sus gemelos. Y la que le jala el cabello, la que viene de atrás, es la señora que pierde a su hijo de 15 años, que ni siquiera era parte de las manifestaciones, pero le cae un balazo y lo mata.
Claro, la indignación de estas personas, por supuesto que hay que entenderlas. Por eso digo que lo que hizo la presidenta al ir a esa localidad es desafiar el sentimiento de la gente. Es desafiar a un sentimiento de una población que no está de acuerdo con ella, pero sobre todo viene reclamándole justicia. Y nunca había visto un presidente lanzando caramelos. ¿Qué es eso? Pésimamente mal asesorada, ¿no? Pésimamente mal llevada, mal conducida, ¿no? Lamentablemente, los presidentes no solamente escuchan a algunos, sino también escuchan a otros. Y yo creo que las voces que la están rodeando son voces absolutamente equívocas y que la están llevando a mal traer, ¿no? El premier en su Twitter, tras estos problemas de la agresión a la presidenta, entre otras cosas, pone algo así como que la violencia, digamos, es muy dañina, ¿no? Con violencia perdemos todos como país. Entonces, me acuerdo de la burbuja que usted dice, como que están encapsulados porque, salvo que usted me corrija, la fiscal de la Nación ha acusado ante el Congreso a la presidenta y a él también por homicidio calificado. Sí, por supuesto, claro que sí. La extrema violencia. Claro que sí. Y yo creo que más tarde que temprano, porque así lamentablemente va a ser, la justicia va a tener que hablar. Yo siempre pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, el caso del ex candidato a la alcaldía de Lima y ex candidato a la presidencia, Daniel Urresti. Después de 33 años ha sido sentenciado. Así es. La justicia en este tiempo de Campos es lenta, pero llega a manifestarse en algún momento determinado. Yo creo que sobre ellos, por supuesto, que va a tener que haber un proceso en donde la justicia va a tener que hablar. Y eso es algo innegable, ¿no es cierto? Pero en estos momentos se vive pues en una burbuja de negacionismo, ¿no? Bueno, pero ellos esperan, ya que estamos entrando en ese terreno, ellos esperan perdurar en el tiempo, porque claro, el 2026 dejan el gobierno, pero Nicanor está trabajando un partido y la posibilidad de ingeniárselas para seguir manteniendo cierto poder. Claro, no él, pero sí la gente que acompaña. No tanto la gente. Yo creo que el partido que está haciendo es para volver a postular a Dina Boluarte a la presidencia. Que lo puede hacer. Lo puede hacer porque ella no ha sido electa presidenta. Por lo tanto, la reelección presidencial no le cae o recae a ella. Lo que tienen ellos es un plan político de primero estabilizarse, después tratar de ganar, digamos, la aceptación que hoy no la tienen, consolidar esa aceptación, hacer algo que de una u otra manera los consolide y les dé un 20% al menos para volver a postularse, ¿no? O sea, el partido que se está creando con la participación de prefectos, subprefectos, es un partido para que postule nuevamente Dina Boluarte. O sea, eso no necesita mucho análisis político, porque ella tiene la posibilidad de poder, digamos... Eso explicaría su presencia en Ayacucho y en otras zonas, porque quiere tratar de congraciarse o convencer a la opinión pública que todo está bien en el país. No me queda la menor duda. Ahorita, por supuesto que han empezado campaña política, ¿no? Claro que sí. Entonces Nicanor no es el hombre, sino es el que trabaja por encargo de la hermana. Es el operador político, ¿no? De un partido político para que la hermana pueda postular. O sea, muy bien. Claro. Vamos al tema de la entrevista que le hicieron en RPP. Usted dice que, claro, reconoce que Castillo irrumpió el orden constitucional, pero que 34 años que solicita la Fiscalía le parece un exceso. Lo digo como hombre de leyes, ¿no? Lo digo como abogado, como hombre formado en leyes, porque dentro del campo, digamos, de una sentencia o la prognosis de una sentencia, siempre hay lo que se denomina la gradualidad. Para establecer una gradualidad tienes primero que ver los antecedentes de la persona, ver si esta persona tiene antecedentes penales, criminales, si ha sido reincidente sobre los delitos sobre los cuales se le va a sentenciar. Y el expresidente ha entrado a este proceso sin tener, digamos, ningún tipo de antecedente penal ni criminal, ¿no? Entonces, desde ahí nada más el marco de la gradualidad ya empieza a disminuir estos 34 años. Después, por supuesto, si tienes que hacer un campo para poder ponderar, tienes que comparar. Y han habido casuísticas en el país de golpes de Estado sí materializados, como el año 1992, en donde usted dice que lo sentencian a 6 años a Fujimori, pero yo tengo la impresión que no lo sentenciaron a nada. No lo sentenciaron a nada. Se pidieron 6 años a Chile, ¿no es cierto? Que claro. Chile finalmente tenía que juzgarlo para poder extraditarlo. Se le pidieron 6 años por el tema del golpe 92, pero el gobierno chileno, en su justicia, no lo consideró como tal, creo que faltaron algunos elementos. Por eso no lo procesan ni lo sentencian. Exactamente, y digamos pasó inadvertido el tema del golpe de Estado, pero sí a sus ministros, ellos sí, les pidieron 10 años, ¿no? Pero con normas de conducta se disminuyó a 3 años. Entonces a un presidente o a un expresidente que leyó lo que leyó, que irrumpió el orden constitucional, que no debió hacer lo que hizo, que vulneró la Constitución, y eso yo siempre lo he dicho, ¿no es cierto?, equívocamente, pero no se materializó finalmente, y eso es algo que ya que la justicia tiene que desarrollar. Pedir 34 años es excesivo, ¿no?
Es excesivo. El diario El Comercio hace una suerte de cronología de los hechos en relación con el autogolpe o el golpe fallido de Castillo, que lo titula El antes, durante y después del golpe de Estado, según la acusación fiscal. A las 12 del día con 1 minuto, Castillo ordena al comandante general de la policía que cierre el Congreso, detenga a la fiscal de la Nación y que dé protección a la casa de sus padres, de Chávez y de Aníbal Torres. Nada de eso, señor. Nada de eso se puso, digamos... Se puso en ejecución, ¿no? Así es. Y en esa cronología he visto, le he leído hoy día temprano a las 6:30 de la mañana, veo que me ponen como el primer ministro de Estado que renunció, siendo coherente, por supuesto, con la lealtad del país. Mientras Usted se jacta mucho con eso, ¿no? Es que, ¿sabes qué pasa? Mientras que otros se mordían las uñas y se morían de miedo, ¿no? Yo estando adentro en el mismo acontecimiento tuve la necesidad y, cómo no, la obligación como peruano de tener que renunciar, por supuesto que sí, ¿no? O sea, a mí voces que están adentro del Congreso me han dicho, Salas, acá en el Congreso nos estamos mordiendo las uñas, vimos tu renuncia y empezamos a ver que esto era algo que no iba a tener fuerza. O sea, ¿no? Fui el primer ente del Estado, como ministro de Estado, en manifestarme. Las Fuerzas Armadas se pronunciaron después de 2 horas, teniendo un Twitter, ¿ah? El Comando Conjunto de Fuerzas Armadas tiene un Twitter. Solamente pudo haber puesto que no estaban de acuerdo con lo que habían escuchado y que en las próximas horas saldría un comunicado. Pero los altos mandos de la Fuerza Armada ya coordinaban días atrás o semanas atrás o conversaban o analizaban la situación. Lo han revelado algunos de ellos. Sí, claro. Con constitucionalistas y todo yo creo eso. que la verdad se va a ir acomodando en el tiempo, la historia va a terminar hablando y va a poner a cada uno de los actores en su sitio y en su lugar. Y creo que esto es lento, pero finalmente creo que la democracia va a tener que hablar y la historia del Perú siempre termina diciendo la verdad, ¿no? Muy bien, entonces a Fujimori no lo sentencian y condenan por rebelión y a Castillo quieren imponerle 34 años. Más o menos esa es así la figura. Sí, por supuesto. Y a Fujimori lo sentencian por 25 años por temas de la cantuta de Barrios Altos, ¿no? O sea, ahí nada más tienes que hacer un campo de ponderación, ¿no? Comparar, ponderar y ver si existe proporcionalidad, ¿no? Y aquí viene lo que algunos dicen es la demostración de que Salas está como escudero de Castillo. Usted habla de una persecución política contra Castillo desde que asume el poder. Pero por supuesto, eso es algo que es algo innegable. Incluso cita a Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País y otros. Una guerra política sin cuartel contra el presidente Castillo. Eso lo ha dicho hace días, nada más. Sí, pero usted. por supuesto, desde que fue... O sea, a él lo eligen y lo primero que tú encuentras es que el dólar sube, empiezan a esconder la canasta básica, empiezan a decirte que te van a agarrar tus cuentas bancarias, empiezan a decirte que los capitales en el país empezaron a ir de manera abundante, que los medios de comunicación van a ser tomados, y el hombre ni siquiera asumía. O sea, como si eso no es persecución que... y una comisión que se va a la OEA de electos, todavía no eran congresistas, a decirle no reconozcan estas elecciones. Cuando son congresistas, crean una comisión en el Congreso con dinero público y no llegan a ninguna conclusión. Si eso no es persecución, ¿cómo se llama? ¿No? O sea, ¿cómo se llama? Bueno, entonces, frente a ese contexto, ¿es inocente Castillo? No es inocente respecto de lo que leyó. Yo he sido muy claro desde el primer momento en el cual tuve la oportunidad de poder enfrentar la situación. Vale decir, yo no me fui tampoco corriendo, yo esperé que termine el mensaje para poder obtener una respuesta de él. Y lo primero que yo le dije fue, lo que usted ha leído es un delito, ¿no? Y por supuesto eso va a traer consecuencias. Me respondió que no tenía los votos, ¿no? Y yo soy coherente con lo que digo y con lo que pienso. Ahora, la magnitud de cómo es este delito, si se configuró con todos sus presupuestos o no, la gradualidad de la sanción que le tienen que poner es algo que le corresponde ya al Poder Judicial. Yo respeto la opinión jurídica de muchos colegas, inclusive que compartieron mesa conmigo, pero tengo que ser coherente primero con el país. Y eso es lo primero que traté de hacer desde un primer momento y desde el momento en el cual le dije a él que había cometido un delito. Y eso está en carpeta fiscal, ¿eh? No es algo que yo lo digo en los medios de comunicación. Claro, eso está en la carpeta. Usted ha declarado. Y está también claro y comprobado que a mí no me dejan entrar a la lectura de ese mensaje. Porque yo le he dicho, a mí me dejaban entrar, yo le rompí ese papel, sin ningún tipo de problema. ¿Cuántas veces fue usted al Ministerio Público a declarar? Una sola vez. Una sola. Ya no lo volvieron a citar. No, porque lo primero que hicieron en el Ministerio Público fue allanar el Ministerio de Trabajo como vocero. Se equivocaron, ¿no es cierto? La fiscal de la Nación suspendida debió ir al Ministerio de Cultura,
¿no? Donde había estado días antes la que fue premier. Finalmente de ahí sale que se comunicaron con el secretario general, etcétera, ¿no? Del Ministerio de Cultura. Se equivoca, va al Ministerio de Trabajo, va al Ministerio de Justicia y apunta mal, ¿no? Una mala percepción, por supuesto, pues, de una fiscal de la Nación que, como ya vemos, no estaba preparada para el cargo, ¿no? Muy bien, quería también pedirle, y al margen de este tema, una opinión sobre el caso del doctor Guillermo Silva Loli. Fue fiscal hasta hace poco, en que lo destituyen. Él reconoce ante la Fiscalía que fue captado en abril del 2023 para infiltrarse en el equipo especial de Marita Barreto, esto de la corrupción del poder. ¿Qué impresión tiene de eso? Qué bueno, que quien está actuando mal siempre tiene miedo que lo descubran, ¿no? Entonces la fiscal de la Nación suspendida sabía desde un primer momento que estaba actuando mal. Por muchos cuestionamientos, ¿no? Desde el tema de sus tesis, desde el tema que seguramente yo tengo amigos fiscales que han estudiado conmigo en la universidad, que muchos de ellos me decían: a mí esa señora no me representa, yo me he quemado las pestañas para estar donde estoy. Sí, pero eso es otra cosa. No, pero me refiero simplemente al hecho de la posición de ella, de los temores que tenía, no solamente en ese campo. Ella sabía a quiénes investigaba también, sabía qué casos estaba llevando vinculados a Odebrecht, ¿no? Entonces, el temor que ella sentía tuvo que hacer que ponga a su gente con equipos que seguramente estaban actuando de manera correcta, ¿no? Y que finalmente quería saber cuál era la posición de ellos respecto de diversas materias. Y algunas investigaciones que seguramente le pedían a ella que de una u otra forma tenga algún control y no podía tener el control porque no le competía. Entonces necesitaba a alguien ahí que le dé información, ¿no? ¿Cómo cree usted que termine todo esto? Finalmente, la doctora Patricia Benavides, por cuestiones que pueden ocurrir, todo puede pasar en nuestro país, regresará a la Fiscalía de la Nación, finalmente será destituida luego de esta investigación de la Junta Nacional de Justicia. ¿Habrá alguna, digamos, decisión del Tribunal Constitucional? ¿Cómo aprecia usted todo esto? Mira, lo correcto sería, en virtud a lo que se ha mostrado y demostrado, están cuestionando esos chats, diciendo que no hay la fuente original de los chats. Pero se están olvidando que esos chats están ya corroborados con audios de este ex asesor. Todos hemos visto, y ya muchos se han olvidado, fundamentalmente aquellos que defienden a la fiscal, que esos chats sobre los cuales piden originalidad, sí, están ya corroborados con los audios de este señor Villanueva, que sale hablando y mandando mensajes respecto a lo que escribe. Ahí hay una cadena de corroboración, por ejemplo. Los votos en el Congreso, la destitución de Soraya Dávalos fue mentira, no fue verdad, ahí está, es una realidad. La designación del defensor del pueblo fue mentira, no, es una realidad, ahí está. Y los testimonios, como el de este ex fiscal. Todos esos hechos corroboran. Ahora, que quieran desvirtuar la defensa, esos campos de corrupción, creo que tienen un trabajo muy difícil, porque acá no se trata de dichos, como en otros casos, ¿no? Donde las personas están en prisión con dichos y todavía no se prueba nada de manera directa. Acá se tratan de dichos corroborados con hechos. Entonces, si la Junta Nacional de Justicia tiene los pantalones bien puestos y suficientes, tendría que actuar con un proceso, por supuesto, inmediato de destitución. O sea, ¿tiene la impresión que se está demorando un poco la Junta? No sé, ojalá que estén cumpliendo con sus plazos. Lo que yo pienso es que hay un equilibrio acá de intentar cogotearlos desde el Congreso, jugando con el tema de que nosotros te podemos destituir si tú sigues con este caso, ¿no? Que sí lo pueden hacer. Ah, pero por supuesto. Entonces a eso me refiero, que no se dejen cogotear, ¿no? Y que tengan la firmeza de actuar en virtud de la ley como han sido, digamos, electos o elegidos. Si finalmente ellos se dejan presionar y no van por la destitución y todo vuelve a un estado de normalidad previo a la destitución y la señora regresa a su sitio, pues estamos hablando en un país que ya perdió institucionalidad, ¿no? Muy bien, doctor Salas, ha sido muy amable. Muchas gracias por su presencia. Ha sido el doctor Alejandro Salas. Vamos de inmediato a la pausa, regresamos.